Saludos familia, yo soy Frenchy, bienvenidos al Octágono episodio 2. Estamos súper contentos con el apoyo que nos han mostrado desde el lanzamiento de nuestro podcast, compartiendo nuestro contenido, así sea reels, videos o fotos. Si todavía no has tenido la oportunidad de ver el episodio 1 junto al pastor José Montijo, te invitamos a que saques un ratito y le des oreja, porque de seguro te va a edificar. Hoy tenemos un programa muy especial y algo polémico también. Hoy comenzamos a dar una mirada más profunda en esa cultura, creencias y hábitos de la cultura cristiana actual. Y como en el Octágono solo lo verdadero permanece, hay algunas de esas creencias y hábitos que la cultura cristiana moderna ha querido abrazar sobre el tema de hoy, que nos es necesario darle una mirada honesta y derribar. Así que es mucho más que un gusto, un honor y un privilegio tener en el Octágono junto a nosotros hoy a la licenciada Adanora Enríquez, candidata a la gobernación de Puerto Rico por el partido Proyecto Dignidad, conversando con nosotros sobre el tema el verdadero perdón. Saludos, Ada. Hola, Frenchy, gracias por traerme a este espacio. No, gracias a ti. O sea, te puedo decir Ada, te puedo decir licenciada, te puedo decir honorable. No, pastora por 14 años, candidata a la comisaría residente por Proyecto Dignidad en las elecciones pasadas, candidata a la gobernación de Puerto Rico por Proyecto Dignidad en el presente y amiga, según mis cálculos, más o menos por unos 17 años. Son un poquito más, pero ¿Sí? ahí estamos. ¿Tú crees? Ok. Pues más o menos para dar un poco de trasfondo de quién es Ada. Me acompañaste a 2 viajes que hicimos a Boston a ministrar hace unos cuantos años atrás. Cuando tú eras mi pastor de jóvenes. Ajá. Eso no es cierto, eso es una percepción de ella, pero a Dios sea la gloria. Luego me invitaste y te acompañé a ministrar en Chicago, Indiana también. Yes. Son recuerdos muy lindos en el Señor que atesoro, pero algo muy particular que recuerdo y que en estos días, mientras hablaba con gente de que tú eras la persona que iba a venir a hablar conmigo de este tema, y algunos de ellos no conocerte y yo tratar de darle un trasfondo, pues a todo el mundo me encontraba contándole la misma historia. Y es algo muy particular que yo recuerdo y que yo sé que muchos de mis hermanos, de los que vimos este proceso tuyo de tu llegada, de aceptar al Señor y todo eso, todos, yo estoy seguro que todos vimos lo mismo. Algo que yo recuerdo es que te tiene que haber pasado a ti, le tiene que haber pasado al público que nos ve hoy, que cuando nosotros conocemos a un nuevo creyente es común que aunque no sea nuevo de un año, puede llevar algunos cuantos años en el evangelio, todavía tenga ideas confusas o desconocimientos sobre muchos principios y enseñanzas de la palabra, excepto Ada Enríquez. Desde el principio, Ada mostraba una madurez y un ritmo de crecimiento que es absolutamente inusual. Todos a su alrededor nos quedábamos sorprendidos al hablar y compartir con ella, y mientras más compartíamos era cada vez más evidente la pasión, la entrega, el compromiso y una profundidad en las cosas del reino que no es normal para las personas que son nuevos convertidos. Esta mezcla, para que tengan idea, esta mezcla era tan inusual e impresionante que Ada, aún antes de correr para la comisaría o aún antes de correr ahora para la gobernación, Ada siempre, desde el principio que yo la conocí, siempre ha sido alguien que ha sido muy admirada y respetada por todos a su alrededor como alguien que es intachable, ejemplar, apasionada, humilde, accesible, íntegra, brillante, luchadora y con un drive que es difícil de igualar. Y todo esto lo digo ante los ojos de Dios, sin ningún tipo de exageración. Yo estoy seguro que esa no es solo la Ada que yo conozco, sino que la gran mayoría de las personas dirían exactamente lo mismo, sin duda. Así que es para mí un privilegio poder tenerte aquí, no solo por la posición en la que el Señor te ha puesto de influencia, sino por la persona que eres. Independientemente de cualquier otra cosa donde el Señor te hubiera colocado, la persona que eres es mucho más que suficiente y es más que una bendición poder traerte aquí para que me edifiques al pueblo. Así que... Y como uno puede seguir hablando después de esto, realmente creo que si ves que me sonrío y que me emociono es porque pienso que es producto simplemente de la obra del Espíritu Santo en mí. Amén. Y de dónde pudo venir eso, precisamente de saber que perdí tantos años de mi vida antes de reconciliarme con el Señor, que nunca se me pudo olvidar que como ya yo era abogada, cuando me reconcilié con el Señor, dije, déjame ver
¿de qué trata esto? Y entonces en 6 meses yo me leí la Biblia en seis versiones. Así que de ahí, yo creo que te escuchaba, yo decía, tiene que haber sido eso, la lectura de la Biblia. No, es que yo no exagero. O sea, yo, como dije en el podcast pasado, y que pudiera ser a lo mejor una manera errónea de decirlo, soy nacido y criado en el Evangelio. Así que cuando tú llegas a mi vida, yo soy un adulto y yo he visto yo no sé cuántas personas llegar y pasar por distintos procesos, y yo nunca he visto una persona pasar por el proceso de madurez como la experiencia que nosotros tuvimos contigo. De manera que cuando yo te invito a Boston, la razón por la que yo te invito a Boston era porque era necesario invitarte a Boston, ¿me entiendes? Porque estábamos viendo una gracia tan particular en tu persona, y no sé si recuerdas que las enseñanzas que llevamos eran sobre adoración y sobre muchas cosas, que a lo mejor no era algo en lo que tú fueras una líder o te dedicaras solamente, pero el conocimiento que ella demostraba en ese tiempo. Y para el que conoce a Ada de hace muchos años, saben que Ada es una adoradora súper fogosa, ejemplar. Así que era obvio, era un match perfecto que fueras con nosotros. Así que eso es un poquito de trasfondo para simplemente honrar tu vida, porque yo sé que el cariño que nos une es sincero, pero es bueno que el público sepa la persona que tú eres. Mira, pues yo tengo que decir algo sobre eso. Ya que tocas ¿verdad? Este tema del comienzo, a mí nunca se me olvida cuando me invitaste a ese primer viaje, ¿verdad? Porque para mí era como mi primer viaje ministerial. Así que todo era nuevo, y el que me dice, pero ella tiene tantos años, pero Frenchy le dice, yo soy como una nena chiquita en eso, ¿verdad? Y todo lo que aprendí, ¿verdad? En la búsqueda del Señor, las canciones que el Señor te daba, que durante muchos años a veces he tenido distintas etapas, y viene tu voz, o sea, la melodía, lo que cantabas, a sostener, ¿verdad? Porque esas palabras son espíritu, ¿verdad? Que Dios te dio. Y tenemos esta oportunidad de hoy decirlo, y así es que hace el Señor. Pero definitivamente, ahorita decía que eras parte de lo que soy hoy, porque tus enseñanzas, a veces a lo mejor lo hacías porque era lo que te tocaba hacer en aquel momento y era lo que entendías, pero en mi vida fue marcada por ese fundamento, independientemente de cosas que hayamos podido vivir después. Es la realidad. Y cuando yo siempre me miro en función a las personas que han puesto, ¿verdad? Ese granito de arena, pero también ese fundamento que nos ha hecho crecer, ¿verdad? Pues si no tenemos un buen fundamento, no podemos tener, ¿verdad?, un buen avance. Así que quiero darte las gracias. No, gracias a ti. Y para simplemente testificar o certificar que no me estás lisonjeando, no es la primera vez que Ada me dice que yo soy su pastor de jóvenes, ¿ok? Bueno, ya hablamos un poquito así de cómo nos conocimos o de el amor que nos une de hace tantos años y el cariño tan sincero. Pero ahora me gustaría darte un espacio para que, antes de entrar al tema del día, me hables un poco de ti. Lo que tú quieras, tu trayectoria, los proyectos en los que estás trabajando, la pasión de tu corazón, cualquier cosa que tenga que ver con... Pues mira, tendría que decir que en este tiempo tengo una preocupación muy cifrada sobre Puerto Rico, y más que del aspecto político, Frenchy, tendría que decirte que cuando miro a Puerto Rico, miro los distintos retos que estamos confrontando, y tenemos a una población que dice que más del 90% se identifica como cristiano. Pues cuando yo contrasto esa noción o esa autopercepción que podemos tener como pueblo a lo que está pasando, pues me preocupa, porque veo que hay una fractura. Por obligación tiene que haber una fractura entre cómo nos estamos percibiendo y de verdad quiénes somos. Entonces, cada vez que tengo una oportunidad, bueno, pues hablamos, atraemos a las personas, ¿verdad?, al Señor. Pero creo que hay una generación como la que vivió después de Josué, que dice que no conoció al Señor, ¿verdad? Que es de referencia. Entonces, hay una gran necesidad de nosotros obrar lo que nos toca a nosotros hacer, ¿verdad?, para ocasionar que las personas puedan llegar a ese encuentro con el Señor, que solamente es a través del Espíritu Santo, pero que ciertamente el Señor usa a sus hijos para crear esa vía. Así que en este tiempo tengo que decirte que eso es una preocupación que tengo, sobre todo porque cuando veo las estadísticas con relación a los jóvenes que están siendo asesinados en las calles, cuando veo las estadísticas con relación a cómo no hay tanto provecho en la educación. Alguien puede decirme,
pero eso no es espiritual. No, eso es el reflejo de cuál es la condición. Cuando me hablan de un nivel tan alto de pobreza, en un lugar donde sabemos que tenemos demasiado talento y tenemos demasiada capacidad, pues yo digo, bueno, aquí nos falta otra vez centrarnos en el Señor. En el 52, eso fue lo que hicieron los asambleístas constituyentes, que dijeron, poniendo toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y en aquel momento hablamos de una generación que realmente quizás no era tan intelectual. Pero cuando vemos todo lo que ellos consiguieron hacer y construir, vemos que está porque su confianza, su centro era Dios. Y puede ser que a lo mejor escuchaste refranes como si Dios lo permite, ¿verdad? Que en la Biblia lo que nos dice, ninguno puede, ¿verdad?, pretender del día de mañana porque no sabemos lo que traerá, tenemos que decir si Dios lo permite. Y nosotros lo teníamos en nuestra cultura, que Dios te ayude en lo que vas a resolver. Sí, tú crees eso, pero uno propone y Dios dispone. Entonces siempre Dios estaba centrado y esa generación, independientemente de que realmente no fuera tan religiosa, sí, cosecharon la bendición de Dios por esos fundamentos. Sí, tenían una noción, ¿verdad?, en cuanto a ese temor de Dios y esa realidad de que a lo mejor tú no me ves, pero tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Y era más que pensando que si era el infierno o el cielo, era esa noción de que hay alguien sobre nosotros que es mayor que nosotros. Y se ha perdido. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, y como iglesia, tenemos que entender bien, ¿verdad?, cuál es nuestra posición con relación a nuestro prójimo y qué es lo que el Señor espera. Y si amamos al Señor, vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a querer hacer algo al respecto. Debo decir que mi intención que te comenté es que en algún momento más adelante, más cercano al momento de las elecciones, nos juntemos y cojamos y desmenucemos todo esto y cojamos la plataforma completa y podamos presentarla. Yo te dije que yo también, al igual que tú, no comprendo la dinámica del pueblo de Puerto Rico, donde se supone que nosotros somos una mayoría tradicional que debería dominar en las elecciones. Mas, sin embargo, nuestros principios demuestran que algo está confuso. Sí. Algo se fracturó. Nuestro corazón no está comprometido con los principios del reino como debería. Y entonces está dando lugar, a la hora de tomar decisiones que son demasiado serias, de nosotros fallarle a Dios, fallarle a nuestro pueblo, fallarle a nuestra familia y a nuestros hijos. Porque si nosotros decidimos poner nuestro voto y poner nuestra confianza en partidos que promueven principios y agendas que son contrarias al reino, nosotros mismos estamos castigando a nuestros hijos. Nosotros mismos estamos castigando a las futuras generaciones. Así que todo ese tema yo estoy completamente alineado contigo y quiero que lo explotemos en un futuro más cercano a las elecciones porque soy un aliado. Así que, pero vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy es el verdadero perdón. Y como siempre en el octágono, nosotros estamos suscritos a la palabra y la persona de Cristo como única autoridad y fuente de verdad. Toda otra fuente de verdad que alguna otra persona pueda considerar, a nosotros no nos es relevante. Ay, María, mira qué cosa. Chitón. Y nos es necesario separar los principios y enseñanzas que se desprenden de la palabra, que por ser Cristo mismo tiene el poder creativo que hizo los cielos y la tierra, tiene poder de resurrección y tiene poder para inevitablemente transformar tu vida de otras corrientes de pensamiento y teoría que, como no están sustentadas por la palabra, no tienen poder, no pueden producir ningún resultado transformador por sí mismos y no deberían ser parte de nuestro fundamento. El perdón, por definición, ¿verdad?, de acuerdo a la Real Academia Española, es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Exonerar culpa, disculpar delito. Todos sabemos lo que es el perdón, aunque a lo mejor no podamos ponerlo en una definición muy profunda, pero en la práctica todos sabemos lo que es que nos den un golpe y decidimos, está bien, perdonar, ¿verdad? Lo que pasa es que el perdón es un tema gigantesco, súper trascendental. El perdón es el acto de voluntad más trascendental y transformador de la historia. Si bien es cierto que la muerte y resurrección de Cristo es la única historia que dividió el antes y después de los tiempos, también es cierto que era el perdón de pecados para nuestra salvación y abierta entrada al trono el propósito.
¿Qué te parece esa idea? Pues mira, yo lo veo así, pero sabes que cuando hablas así del perdón, que está totalmente correcto todo lo que estás diciendo, puedo ver bien claro cómo es que Jesús es la puerta. Porque el perdón es una puerta, ¿verdad? Y cuando Jesús perdona, nos perdona a todos y nos perdona por adelantado. Pero la realidad es que hasta que uno no toma la decisión de aceptar eso para reconciliarse, ¿verdad? Pues entonces no tenemos todo el beneficio que conlleva el perdón. Y si hablamos de reconciliación, entonces hablamos de relación. Y me parece que cuando hablas que el perdón nos puede tomar mucho tiempo, me parece que de alguna manera nosotros hemos dividido lo que es el perdón de la reconciliación. Estoy hablando particularmente Vamos de la a ir iglesia. a eso muchísimo, vamos a ir muchísimo de eso, sí. Pues entonces cuando estamos hablando así de reconciliación, ¿verdad? Es más que simplemente yo decirte Frenchy te perdono, ¿verdad? La reconciliación implica un compromiso incondicional de amar. Entonces, dentro de la iglesia eso implica que si yo estoy decidiendo amarte incondicionalmente porque hay una reconciliación, estoy también decidiendo que vamos a cultivar una relación. Por eso es que la Biblia te habla, por ejemplo, que los más maduros sostengan a los débiles. Sopórtenlo, ¿verdad? Entonces quiere decir que alguien que llega nuevo con toda posibilidad va a estar tropezando. Ahorita tú dijiste, me da un cantazo, yo decido perdonar, pero ahí te dicen, no solamente perdónalo, sosténlo. O sea, que a lo mejor te pasó contigo y se va a caer y tú lo agarras. Y le dices, voy a estar más pendiente porque tú te distraes un poquito, yo te voy a ayudar a evitar la caída, pero también a evitar el tropiezo. O sea, que te tienes que doblar las mangas. Así que creo que este tema es extraordinario porque a nosotros nos gustaría mucho perdonar y amar de lejos. Ay, María, por ahí vamos. Y queremos específicamente eso, queremos coger el concepto del perdón, poder sacar algunas cosas que podemos ver evidentemente en el presente que no son correctas o no se parecen a Cristo, y poder también ampliar el concepto correcto del perdón a lo vasto que es desde la persona de Cristo. Yes. Con respecto a lo que tú mismo estás señalando de amar de allá y acá, ¿verdad? Por ahí vamos. Francis Frangipane dice que nunca nos pareceremos más a Cristo que en el acto de perdonar las ofensas. Y me parece que ese mismo postulado nosotros lo podemos invertir para convertirlo en el planteamiento del día de hoy, que es bien revelador de lo que es verdadero. Y es que mis actos de perdón, si son verdaderos, deben siempre parecerse a los de Cristo. Vuelvo y repito lo de Francis. Francis dice que nunca nos pareceremos más a Cristo que en el acto de perdonar. Así que si me pareceré más a Cristo cuando perdono, pues entonces mis actos de perdón, si son verdaderos, deben siempre parecerse a los de Cristo, que es una manera de evitar el postulado y entonces presentarlo de una manera que podemos comparar mis actos con los de él. Me gusta traer la confrontación porque es necesaria. Claro, porque una de las cosas que de inmediato se nos cae es, él debe agradecer que yo le perdoné, tan pronto dijiste, tiene que parecerse a Cristo, pues Cristo no espera agradecimiento por el perdón, él no está esperando. Por eso es que, por ejemplo, él tiene un perdón adelantado que es para todos, pero no necesariamente todos lo reciben, ni todos son iglesia, ni todos son hijos. Amén. ¿Verdad? Sí. Pero ya es por adelantado. Entonces a nosotros que vivimos en una sociedad consumerista, pues podría costarnos, si no somos transformados a una mentalidad cristocéntrica, podría contarnos ese perdón, porque vendríamos como Pedro. Pero ¿y hasta cuándo voy a perdonar? Tú sabes, 70 veces 7, 490. No, es siempre, a pesar del mal que nos puedan hacer. Entonces eso está bien tremendamente traído porque a veces cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, podemos entonces empezar a cultivar un corazón lleno de amargura. Cuando nosotros empezamos a condicionar el perdón o a esperar, debería decir mejor esto, porque ya perdonaste, a esperar quizás un aprecio del otro al que tú perdonaste o un cambio de conducta en el otro. Y eso no se da y nosotros no entendemos que no debemos esperar nada. Claro, deseamos que la otra persona, ¿verdad?, cambie, que mejore su vida, pero si es algo que estamos esperando que sea como recíproco, por decirlo así, y no pasa, y no miramos que Jesús no esperaba nada de eso. Es que no hemos entendido el corazón de Cristo. Y nuestro corazón se va a dañar. Y creo que este tema es muy bueno porque puede ser que algunas personas no lo hagan ni siquiera conscientemente. Claro, y es que no se han sentado a pensar. Eso es lo que queremos. Proveer
el octágono es un lugar que no es de juicio. Eso. Y que no hay piedras para lanzarle a nadie. Solo ojos para mirar el corazón de Cristo y brazos para abrazar la agenda del reino. Hay gracia para todos, aún para los que pudieran llevar un mensaje que a lo mejor no necesariamente tiene el mejor fundamento bíblico y pudieran a lo mejor estar defendiendo unas ideas que no son correctas. Hay gracia porque todos nos hemos equivocado y todos nos vamos a volver a equivocar. Pero te voy a decir, la gracia de Jesús está ahí establecida. Esa es la que vemos en la cruz. Uh-huh. Cuando Él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Vemos unas personas que muchos de ellos creían que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Que de alguna manera ellos le servían a Jehová, porque todos no eran necesariamente, ¿verdad?, de afuera. Así que es esa gracia, ¿verdad? Es el amor que dice, le dice al Padre, yo quiero dejar la puerta abierta para ellos. Porque ellos de verdad no lo entienden. En su pensar, ellos están haciendo lo correcto. La realidad es que yo sé que es incorrecto. Pero hasta que ellos no sean alumbrados, no van a poder llegar. Así que yo te pido, por favor, que no se lo tomes en cuenta, ¿verdad? Ahí es porque estamos hablando de gente que no ha sido alumbrada, que no han tenido oportunidad. Cuando vemos a Esteban, y tenemos ahí el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Vemos a Esteban que también lo están apedreando y en medio de eso él dice, Padre, por favor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y me gusta Pablo porque precisamente estaba pasando lo que han mencionado. Él creía que estaba haciendo lo bueno, ¿verdad? Llevando a esas personas, a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo a la muerte. Pero es el perdón de Esteban que abre esa puerta porque Esteban había experimentado la gracia. Así que la gracia que él había recibido, él no esperaba nada. De hecho, ellos no le estaban pidiendo perdón, ellos lo están matando. Pero Esteban, de la gracia recibida, da perdón y ese perdón que no espera nada. Entonces, hay un contraste, me parece a mí, entre lo que es el perdón general y lo que es el perdón dentro de la iglesia. En ese caso, pues ya Jesús no se iba a relacionar con aquellos que lo estaban matando, ni Esteban tampoco. Lo que pasa es que es distinto cuando hablamos de iglesia, porque cuando hablamos de iglesia es de familia. El perdón y la gracia está, pero Jesús tiene unos requisitos distintos para los de la familia, ¿verdad? Pues para más o menos abundar un poco sobre eso y traer un poco de luz, al igual que hay algunos hermanos que podrían, como mencionaste, como el mismo Pablo, estar operando desde un lugar donde falta luz, claro, donde la luz todavía no ha alumbrado. Ese mismo escenario es el que nosotros vemos en esta generación, pero que más allá de ser simplemente algo que personas individuales, por falta de luz, podrían deducir y llegar a ideas confusas, nosotros tenemos que entender que hay una agenda de las tinieblas particular. ¿Okay? En el tiempo en que nosotros vivimos, a través de las redes sociales, la sociedad que nosotros, el del tiempo en que vivimos, el enemigo ha desarrollado un sistema que yo le llamo apariencia de bondad. Ese concepto lo vamos a utilizar mucho en el octágono siempre. ¿Por qué? Porque es apariencia de bondad. Porque la única bondad verdadera es fruto del Espíritu. Viene del trono. Sí. Así que todo lo que yo hago con mis esfuerzos o sin tener el Espíritu Santo dentro es apariencia de lo verdadero. Paz es apariencia de paz. Paciencia es apariencia de paciencia. Cualquiera que no viene del fruto de lo verdadero es apariencia de bondad. Y nosotros necesitamos entender que esta es la estrategia principal de las tinieblas para confundir y hacer ineficiente a la iglesia en este tiempo. Nuestras redes están llenas de corrientes de pensamiento que pretenden disfrazar actos de bondad para igualar bondad a acciones. En vez de bondad ser igual a Cristo o a tener el espíritu del Hijo adentro, sino que así yo puedo, ¿qué ocurre? Cuando yo igualo bondad a acciones, yo puedo crear muchos buenos role models. Y en la sociedad hay 60 millones de influencers que de momento se vuelven buenas personas y los cristianos terminan adulando, siguiendo estos role models, porque ya hemos comprado la película de sus actos de bondad.
Y los estamos igualando a cristianos, los estamos igualando a personas con palabra de vida, simplemente porque hemos comprado el engaño de la apariencia de bondad. Vemos cristianos que admiran, siguen, promueven, imitan el sistema de valores que te permite ser catalogado como bueno por hacer sin ser. Me otorga un tag de bueno por un acto de generosidad que me ve hacer, aunque yo no tengo la vida de Cristo adentro. Y así estamos entrando en esa idea. Esta apariencia de bondad ha permitido que se cuelen dos conductas particulares con las que yo no puedo estar de acuerdo. ¿Y cuáles son esas? Hay dos ideas sobre el perdón que son evidentes en la conducta cristiana actual, que no se parecen a Cristo y que no tienen poder para transformar, que han logrado seducir y colarse en las mentes, inclusive de líderes, y hoy en día son evidentes en sermones, en púlpitos y en muchos lugares. Permíteme interrumpirte antes de las ideas. Cuando dice de los líderes, yo te voy a decir, cuando empezó este año, le dije a Heriberto, no vuelvo a una reunión de pastores para humillarnos. Y él me miró entonces me dijo, pero ¿cómo va a ser? Y yo le dije, mira, la Biblia es muy clara. Dice que nos arrepintamos, pero que nos alejemos, ¿verdad?, de los malos caminos, porque entonces así Él nos escuchará y nos perdonará. Entonces, cuando dices eso de esas ideas que tienen que ver con el hacer, ¿verdad?, con una bondad aparente, claro, vamos allá y nos prostramos tremendo, pero si cuando yo me levante de ahí, no voy a apartarme, no voy a decidir reconciliarme contigo, no voy a decidir ver por encima de lo que yo creo que son tus faltas, que a lo mejor simplemente es una oportunidad para yo crecer en amor. Y no voy a seguir entonces lo que está establecido, pues realmente estoy incurriendo en lo que estás diciendo, en una apariencia de amor, en una apariencia de bondad, en una imagen errada de lo que es Cristo y lo que es el Evangelio. Lo que pasa es que me pareció que podíamos ejemplificarlo en eso, porque yo digo, ¿cómo es que todos los años vamos a estarnos arrepintiendo por lo mismo? Algo está pasando. Definitivo. No estamos cambiando el camino. Entonces. Definitivo. Una de las ideas, ya tú la mencionaste ahorita, es la noción aceptada ya entre la mayoría de los cristianos de que es correcto, bueno o cristiano el escenario en que yo te perdono, pero tú sigues por allá y yo por acá. Un escenario que pretende crear un perdón que existe y te otorgo sin disposición o inclinación a la reconciliación o restauración de la unidad. Porque va a haber casos, donde la Biblia bien lo dice, que en cuanto a dependa de vosotros, ¿verdad?, estemos en paz con todos. Va a haber casos donde no depende de mí. Pero, ¿qué el Señor espera de mí en ese caso? El Señor espera que yo sostenga la postura que mantiene el escenario y la disposición para la restauración de la unidad. No importa el tiempo, no importa cómo se conduzca la otra persona, mi esperanza en Cristo y mi obediencia a Él me exige que yo te perdono y yo mantengo la postura y mantengo el escenario disponible para restaurar la unidad, porque en el reino no hay división. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso que de muchas maneras, para muchos ministros es bien difícil tratar con el sistema que estableció Jesús, ¿verdad? Eso es el publicano Mateo, ¿verdad? Lo recogen muy bien. Y de Jesús fue la idea, dice, si tu hermano hace algo contra ti, ve y habla con tu hermano. Ok, pero supongamos que mi hermano no está de acuerdo con perdonarme o me perdona y me está tratando de lejos. Lo próximo que te dice es que entonces tienes que buscar a otra persona. Y a veces no queremos buscar a la otra persona o la otra persona simplemente no están dispuestas, ¿verdad?, a ir. Y te dice más, si buscas a esas personas y definitivamente la persona decide que no se reconcilia, entonces tienes que decírselo a la iglesia. ¿Cuándo tú has escuchado en alguna iglesia que hablen de esto? No, de eso vamos a hablar ahorita, porque existen algunas ordenanzas bíblicas con respecto al perdón que nosotros simplemente las cogimos y las echamos en un cajón. Decimos miramos para el lado que nadie nos vea, abrimos el cajón y lo zumbamos ahí y ya. Porque... Y por eso lo menciono, porque esto habla, más que de que usted a lo mejor está escuchando y de momento está pensando que lo que le estamos diciendo es, tienes que seguir esto. No, lo que estamos diciendo es, estas pasos que está poniendo Jesús, lo que está obligando es
a que generemos una relación y que entendamos que somos familia. Que si solos no podemos, pues entonces vamos donde nuestros hermanos para que nos ayuden. Mira, tú sabes que, perdóname que te interrumpa, Claro. tú sabes que me río porque vi un meme hace un tiempito atrás que me hizo ¡boom! Y me voló la cabeza. Que el meme decía, básicamente lo voy a parafrasear, no va a quedar tan cool, pero el meme decía, ¿qué van a hacer esos hermanos que no se llevan cuando lleguen al cielo? ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro de nuestro contexto y nuestro mundito de ofensas y nuestro querer sostener nuestra autojustificación cuando estemos en el cielo, que no hay división? Pero tendrían acceso. Bueno, eso es una buena pregunta, pero digamos que la misericordia de Dios y la salvación que a lo mejor como por fuego nos lleva al cielo, estamos allá arriba y ¿qué hacemos? El meme es más que nada como... Sí, claro, es para concientizar. Es el contexto de concientizar, pero claro, lo aprovecho para más, volvemos, no con el miedo de que no lleguemos, claro, sino para concientizar de que el reino es un papá con muchos hermanos, punto. De eso es que trata, ¿verdad? La iglesia. Y cuando nosotros no entendemos, y claro, hay proceso de desarrollo y de crecimiento. Yo lo puedo decir así, antes yo no necesariamente lo entendía de esta manera, ¿verdad? Pero cuando tú lo miras, básicamente el Señor te está diciendo es que tienes que entender que somos familia. Jesús tuvo una situación con sus hermanos. Sabemos que sus hermanos no se llevaban con él. Pues los amaba y le enseñó, que era lo que decías ahorita, mientras esté de tu parte, pero en este tiempo que realmente, como decía, están las redes y la gente sigue los influencers. Entonces, esa noción de familia y esa noción de que tenemos que hablar, de que tenemos que de verdad esforzarnos en desarrollar relaciones, porque el Señor lo espera. Es como cuando tú ves que Jacobo se desapareció y se le escapó a Esaú y allá está 21 años y después cuando él viene, el Señor le dice, regresa por donde viniste, básicamente. Y a los 21 años después de él haberse escapado a su hermano que estaba buscándolo para matarlo porque él lo engañó, básicamente el Señor lo lleva a enfrentarse a su hermano. Claro, Jacob no sabe que Esaú ya lo perdonó y que cambió, etcétera. Pero el asunto es que si eso era así, cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo no venía a habitar en las personas, en el Antiguo Testamento no era así, pues cuánto más en este tiempo donde nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de reconciliación, claro, es el que nos trae a reconciliarnos con el Señor, cuánto más el Espíritu Santo no podría ayudarnos a nosotros poder reconciliar. No estamos diciendo que es fácil, pero con la ayuda de Él podemos, tenemos que estar dispuestos. Así que tenemos mucho por hacer y mucho para crecer. Sí, la segunda idea, antes de entrar un poquito en ellas más profundamente, la segunda idea es la idea de perdonarse a uno mismo, que es una idea que es completamente antibíblica. No existe ningún verso bíblico que sustente esa idea y ninguna de estas dos prácticas permisivas de la cultura cristiana igual se pueden sustentar y no podemos estar de acuerdo. Estas ideas no tienen poder para transformar y no deberían ser parte de los sermones ni muletas que nosotros nos recostamos como para tratar de ayudar el evangelio, ¿entiendes? Como porque le hace falta. La primera idea de ese de que de perdono yo por acá y tú por allá. Si la intención original del perdón de Cristo es la restauración de nuestra relación con el Padre y la abierta entrada al trono, ¿desde qué plataforma nosotros podemos interpretar como posible un escenario de perdón que no restaura la ofensa que se dañó o que no contempla la apertura y disposición para ello? Si una ofensa rompió la cercanía, el verdadero perdón existe sí y solo sí hay la disponibilidad de restaurar la cercanía. De lo contrario, es un falso perdón. Si el perdón ofrecido no cumple con la intención original del perdón de Cristo, que es restaurar esa abierta entrada, esa apertura a relacionarnos, entonces no es perdón, porque en el reino no hay división, no hay espacio para opinión sobre esto. El perdón siempre tiene que restaurar la unidad. Siempre tiene que restaurar la unidad. El escenario donde yo te perdono, pero yo me quedo por acá y tú por allá, es un escenario que retiene la división y que revela que no hay unidad, por lo tanto no hay un verdadero perdón y ese escenario no es Cristo y no es aceptable. Como dijimos, hay dos cosas. Primero, que obviamente la reconciliación es de lo que estás hablando. Y era lo que decía, si no tenemos la reconciliación con el perdón, ¿verdad? Que es lo que de verdad nos sostiene, no lo podemos lograr. Pero habías mencionado previamente, dijiste, bueno, en cuanto puedo mantener la paz en cuanto de mí dependa. Entonces, si puedes, es posible. No lo estoy diciendo como un pretexto,
pero es importante, ¿verdad?, poderlo señalar. Si es posible que tú tengas la mejor intención y la otra persona, pero realmente en este momento no podemos o caminar juntos. Lo que no podemos hacer es el que no podamos caminar juntos ahora, dejarlo así como para que esto es para siempre. Sino que por eso es que es importante tener quizás a los terceros. Es un concepto que es de esos que hace falta ir a donde ancianos maduros y sentarse con ellos y mirar cada caso en su justa perspectiva. Porque si bien es cierto que en algunos contextos relacionales la cercanía en algún momento podría no ser saludable, la verdad de Cristo va por encima de nuestra opinión sobre eso. Así que la verdad de la unidad y de que no puede haber división debe ir por encima. Así que el contexto donde existe una pausa en mi vida, donde no puedo restaurar esto, es un concepto que debe ser dialogado con los ancianos y debe ser estudiado y decir si a lo mejor existe algo en mi corazón. Estoy pensando en algo más. Fíjate, cuando traes a los ancianos, yo lo que estoy pensando es, a lo mejor tú y yo no podemos ahora mismo, por la ofensa como fue, aunque nos perdonamos, entrar en un diálogo. Pero este anciano está guardando nuestra relación. Entonces sí puede trabajar contigo o la otra anciana conmigo, pero estamos todos envueltos en restaurar esa relación. Lo que hacemos es que lo ampliamos dentro de la familia y lo tratamos como tal. Así que no estamos, por eso era importante y me gustó cuando traíste a los ancianos y traíste a las otras personas, o sea, los maduros de la iglesia. Definitivo. ¿Para qué están? Los necesitamos ahí. Definitivo. Los hijos maduros son los que se supone que ayuden a los demás hermanos a apuntar hacia Cristo. Lo importante con respecto a este punto es que independientemente de cuál sea el contexto y nuestro escenario, en mi corazón yo necesito sostener la postura, ¿entiendes?, que mantiene la apertura para la restauración de la unidad, porque esa postura me garantiza que mi corazón es aceptable ante el Padre. ¿Ves? Sí. Mientras yo digo, no, yo perdono, pero tú por allá y por acá. Eso es casi como yo perdono, pero no olvido. Ese corazón lamentablemente tiene conflicto, esa oración va a tener conflicto. La segunda idea de perdonarse a uno mismo, ya dijimos que no existe ningún verso bíblico. Y es interesante porque podemos hacer el puente con el concepto de apariencia de bondad. Hay que notar la insistencia que todo discurso que se esconde detrás de apariencia de bondad está basado en el yo. Yo por acá, tú por allá. Yo me perdono. Todo el discurso y corriente de pensamiento que viene a confundir a los cristianos y la iglesia en este tiempo viene a ponerte contra Cristo. O es morir y que sea Cristo, o es el yo. O es en unidad y sin divisiones en Cristo, o es yo por acá y tú por allá. O es Cristo, el Hijo del Hombre con autoridad para perdón de pecados, que me perdonó de una vez y para siempre, o es yo necesito perdonarme a mí mismo. Pero no necesitas a Cristo. Exacto. Perdonarme a mí mismo no solo no existe en la Biblia, sino que pretende otorgarme una autoridad para perdonarme mis pecados que yo no tengo y que la Biblia no me ha dado, lo cual de inmediato hace a Cristo obsoleto. No lo necesito definitivamente ahí. No solamente eso, sino que perdonarme a mí mismo crea un escenario que es absolutamente absurdo. Crea un escenario de mi vida donde de repente yo teniendo a Cristo y teniendo al Espíritu Santo dentro de mí, que está formando la persona de Cristo, al final necesito ser yo mi respuesta. Yo estoy en un estado de miseria, siendo cristiano, teniendo al Espíritu Santo y formando a la imagen de Cristo, y en este momento en el que no encuentro respuesta, yo me vuelvo mi salvador, yo me vuelvo mi sanador, yo me perdono. Y ese es un escenario súper disparatado que no solamente no da ninguna gloria a Dios, sino que pretende hacerme igual a Dios o volverme mi propio Dios, lo cual en este caso es una idolatría doble. Vamos a romper esto. Me otorgo una autoridad que no tengo. O sea, que me hace como Dios. Me la otorgo. O te pone por encima. Ajá. O me hace mi propio Dios o me hace igual a Dios, por decir. Y me la otorgo para resolver el issue de lo que más amo. Y es prioridad en mi vida. Yo mismo. Me otorgo el ser como Dios para perdonar, para salvar mi primer amor, que soy yo mismo. Así que es una idolatría doble. La idea de perdonarse a sí mismo no está sustentada por la palabra. Y estos dos conceptos, como ya dije, en el octágono no hay piedras para nadie. Aceptamos que todos hemos estado equivocados y que lo volveremos a estar. Pues mira, yo pienso que eso también de perdonarse a uno mismo viene de la psicología, ¿no? Y creo que
una cosa es, ¿verdad?, lo que es la ciencia de la conducta, eso tiene, pero estamos hablando aquí de nuestra vida cristocéntrica. De un poder para transformar. Claro. Y entonces, de muchas maneras, una de las cosas que vemos en creciendo o en crecimiento es en hablar de la Biblia muy poco o de Cristo muy poco y venir con muchas teorías o mucha filosofía. Como te dije, es como si cogiéramos una muletita para ayudar al Señor, ayudar al Evangelio. Mismo. Y entonces, y a veces, nosotros somos adoradores, pero a veces lo que parece es que vamos a reunirnos para tener musicoterapia. A veces yo lo comparo con eso realmente, porque si cesa la música o si cesa la adoración, nadie habla, nadie adora, ¿verdad? Sí, solo supuestamente la música logra crear un ambiente, ¿verdad? Y es musicoterapia. Ajá. Entonces, si la música estuvo tremenda y nadie desafinó, muchachos, ese culto estuvo, y te das cuenta. Sí. Porque obviamente nosotros somos emocionales y somos casi el 80% agua. Claro. Una buena música va a ocasionar algo en nosotros. Y en ese sentido tenemos que mirar lo que estás planteando. Nosotros tenemos que volver otra vez a los evangelios, volver a Cristo, volver a centrar a Cristo. Parecería que Cristo resulta muy oneroso para el evangelio de estos días, porque lo primero es que si miras, estamos viviendo en un tiempo donde nosotros no queremos sufrir, no queremos padecer, y el problema es que la Biblia te dice, Jesús, la primera promesa, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pues eso es algo que la mayor parte de la gente no quiere escuchar. Y entonces si estás hablando de que vas a sufrir y entonces que tienes que perdonar y que entonces eso no es justo porque tú sabes lo que te hicieron te las tienen que pagar. Correcto. Así que también tenemos una serie de bombardeos de afuera y si nosotros no cuidamos nuestra relación con el Señor y no cuidamos de estudiar su palabra, de ponerla por obra, entonces vamos a estar saturados de toda esa propaganda de afuera y lo que hacemos es que la traemos para adoptarla dentro de nuestra vida en la fe. Y eso no va a funcionar, y hay que entender que nuestro llamado a perdonar, al igual que nuestro llamado a amar y a ser, es como Cristo. No es como piensa tu amigo, mi prima, quien sea, que nos parece una persona aparentemente buena, ni como yo creo. Nuestro estándar es Cristo y el perdón es incondicional, no abierto a consideraciones, inevitable e indetenible. Es el perdón de Cristo, Oseas, tipo de Cristo, restaurando a su esposa luego de prostituirse y después de haberla restaurado, que se vuelve a ir a prostituirse y Dios le dice, vuelve a restaurarla. Es ese amor que persigue y restaura una y otra vez. Es el amor que es sin reparo y que llega hasta dar su vida, ¿entiendes? Claro, por ti y por mí. Mira este caso, que es uno de los más conocidos, siempre lo asociamos con que el gallo cantó, ¿verdad? Pedro. Pero la Biblia nos dice que no solamente Pedro negó al Señor, sino que dice que Pedro maldijo al Señor, ¿verdad? Y entonces esa estampa, y dice que cuando lo maldijo, los ojos de Jesús lo miraron. Sí. O sea, que aquí no es que esto fue de espalda, no, fue ahí, ¿sabes? Con tu mejor amigo, con el Dios que tú, ¿sabes? Este es el Mesías que tú amas, que comiste en su plato, que durmieron, ¿sabes? Que tuvieron tanta vida juntos y claro, lo que es amor. Entonces, es interesante que Pedro viene de una herencia farisea, donde es por lo que hago, es que soy. No es que soy y después hago. Probablemente él podría ver los ojos de Jesús en un te lo dije, en vez de un te amo, ¿me entiendes? Claro, un te lo dije. Claro. Ve, yo te lo había dicho y fallaste porque para los fariseos era el listado de las cosas que hacer. Así que cuando obviamente él se va a pescar y Jesús resucita, vemos, porque como estamos hablando del perdón y del amor de Jesús, vemos a un Jesús que viene a donde quién. A donde aquel que hasta lo maldijo, porque así es el perdón del Señor. Entonces, para el Señor, Pedro no era su enemigo, pero Pedro entendía que se había convertido en enemigo del Señor por sus faltas. No obstante, vemos un Jesús que viene y le cocina. Esto es importante, tengo que hacer una pausa para todos los varones. Al estilo de Jesús, Jesús cocinaba. Ok, dicho esto, importante. Bueno, dicho esto, él viene y lo llama, ¿verdad? Y vemos cómo lo va restaurando. Le dice, ¿verdad? Tú me amas, etcétera. Y vemos entonces que el amor y el perdón requiere una acción afirmativa de nuestra parte. Es decir, no solamente es el acto de te perdono, sino es el buscar establecer un espacio para que se dé esa reconciliación, para que se dé
esa conversación. Si es en el caso de nosotras las mujeres que tenemos una memoria bastante, tú sabes. Entonces quizás... Pueden desenterrar cosas de... No, y a veces nuestro proceso quizás de sanidad es distinto. Puedo perdonar, pero estoy todavía herida. Y quizás, y comparando con Pedro, que a lo mejor con esa conversación fue suficiente con Jesús, quizás si fuera Juanita, pues a lo mejor tienes que tener 5 conversaciones. Pero en cada conversación algo en Juanita se va sanando. Y aunque yo no lo entienda y piense, pero estamos hablando de esto otra vez, la realidad es que algo está cambiando en ella. Y cuando yo pienso en el perdón que es conforme a Jesús, va a ponerse en el lugar de servicio. Entonces, tú necesitas hablar de esto 5 veces, vamos a hablarlo. Necesitas hablar de esto 6 veces, vamos a hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando de verdad me echo para atrás veo que está avanzando, es que se va a ver. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solamente con las palabras y no vemos lo que estamos ocasionando en el otro. Y como escuchamos otra vez como si fuera un disco rayado, ¿verdad? Pues decimos otra vez estamos con lo mismo y no estamos viendo cómo nuestra exposición y nuestra determinación está sanando al otro. Amén. Y yo creo que eso es importante porque podemos estar en la iglesia y estar con un hermano o con una hermana y vemos que parecería que estamos todavía sobre lo mismo. Pero en Dios, por más pequeños que sean los pininos, siempre algo se está sanando. Y Definitivo. A veces vemos al cabo del tiempo que te dice, no, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa y no sabes que a través de tu relación estaba sanando cosas que eran más profundas, que no tenían ni que ver con uno. Pero realmente Dios siempre hace una obra que es más grande. Amén. Sí, porque es importante, qué bueno que traes el ejemplo de Pedro y que me traes ese ejemplo de contextos familiares, porque la realidad es que el perdón es mucho más difícil cuando el vínculo de amor es más grande. O sea, usualmente el perdón es más complicado cuando es un familiar. Voy a traer un ejemplo. Sales de aquí, vas para tu casa, te montas en el carro. Es de noche, no va a ocurrir hoy, pero en otro contexto, digamos que hubiera tapón y va y alguien te pasa por el lado y te toca bocina, te saca el dedo y te dice 4 cosas y a lo mejor de buenas a primeras tú puedes reaccionar como que ¿qué le pasa a esta persona? Pero cuando llegas a tu casa, ya ni te acuerdas. Ya lo olvidaste. Te mentó la madre, te dijo lo que fuera, te dijo 20,000 cosas. Una actitud súper injusta. Pero no tiene relevancia. No llega, no toca mi vida. Ahora llegas a tu casa, eso ya se te olvidó. Te bajas y vas a la nevera y no encuentras el postre favorito que habías guardado para ti y te enteras que la hermana de tu pareja vino y se lo comió o se lo comió tu hija. Ahora sí es un caos. Ahora sí hay un caos, ¿entiendes? Porque de momento mi prima, mi amiga no me dio like en el post de Facebook, entonces ahora ya yo estoy maquinando y empiezo a darle un trato frío porque las ofensas en el contexto cercano de la familia, cuando el vínculo de amor es más grande, producen una decepción y un dolor que es mayor. Entonces es interesante, voy a sacar una idea que usaba mi papá y que me gusta la estampa porque me parece que pinta un buen escenario. 2 boxeadores que se enfrentan por 12 asaltos. Usualmente, de los pesos medianos hacia abajo, podrían darse 500 puños en un contexto de 12 asaltos. Puños de profesionales. No un puño que te daría yo ni un puño que me darías tú. ¿Sabes? Estamos hablando del nivel de daño que hace un puño de un profesional. Es distinto. No son, si yo te diera 500 puños o tú me dieras 500 puños, no es igual que si te los da un profesional. No sé si duro después del primero. Pero no, pero lo que está hablando es, lo que quiero hacer es el contexto sí. De lo profesional, ¿no? Al final del encuentro, ensangrentados, hinchados, hasta con cariño se abrazan. Yo imagino que tú lo has visto y eso lo hemos visto todos. Ocurre algo extraño en el contexto de la pelea que al final todo lo que se dijeron y todo para vender la pelea, todo importa. Eso no importa. El boxeador cumplió su tarea, está contento, está satisfecho y ahora ya es momento de soltar todos los rollos. Así que ahora hasta con cariño se abrazan. Se esgranaron. Imagina los esgranaditos hinchados. Sí, ¿okay? Cuando está que alguno no ve. Se acabó la pelea y casualmente el boxeador que ganó decidió que no va a celebrar. Esto casi no ocurre, pero vamos a imaginarnos este contexto por propósito del tema, ¿verdad? El que ganó decidió que no iba a celebrar y se fue al hotel. Y a las 4 de la mañana se levanta para ir al baño. Cuando se levanta para ir al baño, de repente se oye un grito. Y la mujer se levanta asustada a ver qué pasa. Y de momento escucha, ¡Dios mío, me muero! Y cuando prende la luz, ve al esposo
Aquel boxeador que aguantó 500 puños hace un rato y se abrazaba sonriendo, ensangrentado con el oponente, en el suelo agarrándose el dedo chiquito del pie. Porque se levantó para ir al baño y se lo llevó con el borde de la cama. Igual que tú y que yo, cuando se lleva el dedo chiquito del pie por un rato es un drama mortal que siento que me muero. Es un dolor horrible. La diferencia entre los dos escenarios es que en el contexto de la pelea del boxeo, los boxeadores han puesto su voluntad en recibir estos golpes. Y el dolor siempre más difícil de manejar es el dolor inesperado. El inesperado. Por pequeño sea, el dolor inesperado. Y si luego se mezcla con que es alguien de mi familia que hizo algo, esa herida se vuelve tan gigante. Y recuerdo algo que me impactó en algún momento, hace muchos años atrás. Estaba en una conversación, no recuerdo quién era la otra persona, pero estaba hablando con el pastor Edwin Durán y alguien más en una conversación random entre nosotros, y me recuerdo que él hizo una mención de una postura que él había abrazado que para mí fue como que tú sabes, lógico, ¿no? Y él nos contaba que él había abrazado esta postura mental en la cual el perdón estaba preotorgado. Sí, por adelantado. Tú no vienes a sorprenderme con nada. No importa lo que tú me digas, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme en un proceso o quedarme en un lugar donde exista un espacio para un proceso mental de considerar, porque en Cristo esa opción no existe. Tenemos. Así que la recomendación de Edwin me es valiosa porque me ayuda a hacer provisión para ese día difícil donde la herida es muy grande, porque fue un familiar, porque fue el dolor inesperado. Para cuando llegue ese día yo decir, no voy a negociar con el Padre. No voy a evaluar cómo me siento. Mi llamado a ser como Cristo y perdonar como Él no es circunstancial. Que mucho yo he usado eso. Ajá. Porque fue Pastor Edwin, tú sabes que eso es algo que nos enseñaban. Y entonces, y lo he usado precisamente en los momentos donde empiezo a sentir de momento, digo, espérate. ¿Tú decidiste perdonar? Por adelantado, ¿verdad? Y uno se lo recuerda. ¿Y qué pasa? Cuando tú recuerdas eso, es como si tú recogieras todas tus emociones y las colocas en orden. Definitivo. Eso no cambia que a lo mejor tienes que hacer. Y es tan bueno. Yes. Es tan bueno. Sí. Es doloroso, es incómodo en un proceso. Sí, es tan bueno. Pero es correcto porque ese es nuestro diseño. Entonces, cuando tú te sana, te llena de paz. Claro. Luego, el sacrificio que uno hace en el proceso luego viene a ser bendición para tu vida. Y a veces te das cuenta cuando haces eso, que quizás lo que tú creías que había sido una ofensa realmente no lo fue. Que lo que entendiste, no me pasó en todos los casos, pero en algunos casos sí. Cuando ves, te das cuenta que era que tú estabas muy sensible en ese momento o la otra persona estaba pasando por algo y tú interpretaste de una forma. Así que como quiera también nos ayuda en ese proceso de reconciliación inmediato a ponernos en el lugar del otro y a poderlo abrazar. Y yo creo que si algo hoy debemos llevarnos es este aspecto de que primero el perdón no es negociable. Que el perdón sí es una puerta, pero que tiene que ir acompañada de la reconciliación. Amén. Y que definitivamente no es hasta el momento en que tú y yo decidimos ser personas que caminen en reconciliación, que verdaderamente entendemos lo que es la gracia inmerecida del Señor. Porque ahí es tu amor incondicional. Ahí tú dijiste, mira, la realidad es que tú no eres perfecta, pero yo tampoco. En algún momento yo también, pero hemos decidido caminar esto juntos. Ahí voy. Ok, vamos. A diferencia de lo que muchas veces pudiera alguien pensar, porque ahorita lo mencionaste, que yo pues perdoné. Y de momento, dentro de 2 o 3 o 4 días, luego empiezo a experimentar que mis sentimientos quieren regresar atrás. Nos ha pasado a todos. Claro. ¿Te ha pasado? Me ha pasado a mí consistentemente. Y es porque el perdón requiere una práctica insistente y continua de permanecer. Es mantener la actitud humilde del corazón que se reconoce como un pecador perdonado y que ama ser un pecador perdonado. Abrazar su llamado a perdonar como un principio que gobierna mi vida. Que no hay espacio para consideración. Que gobierna mi conducta y albergar la compasión de Cristo como un sentimiento que rige mi relación. Mira, una de las cosas que yo creo que también tenemos que traer es la parte de la restitución, ¿verdad? Cuando el Señor se encuentra con Zaqueo, vemos que Zaqueo como publicano pensaba que no había manera de que este hombre, ¿verdad?, de Dios pudiera entrar en su casa. Pero te das cuenta que cuando
él entiende su mal. Cualquiera diría que estás viendo esto aquí. De verdad. Llevamos un rato en que me está yendo al punto. Sigue. Ok, pero a mí siempre me impacta cuando él dice que él va a cumplir con la ley, porque realmente lo que está haciendo es cumpliendo con lo que está establecido en el Antiguo Testamento, que si tú defraudas a alguien, le vas a dar 4 veces lo que le defraudaste. Y Jesús viene a mostrar la gracia, pero la gracia no nos deja carente de responsabilidad por el agravio. Es decir, que aunque alguien me perdone a mí, no significa, como yo digo, bueno, yo te presté el carro. Sí, la deuda no está salda todavía. Ok, te presté el carro y tuviste un accidente porque te pusiste a bregar con el celular y me lo traes. Yo te perdono porque un accidente lo tiene cualquiera, pero yo espero que tú me repares el carro. ¿Verdad? Esa parte de la restitución. Yo tenía un profesor, que, bueno, en aquel momento yo no estaba reconciliada con el Señor, era cuando estudiaba Derecho, pero él, dando un ejemplo de lo que era renovar la responsabilidad por lo adeudado, hablaba de este amigo que él tenía, que él le prestó un dinero. Y pasaron los años y entonces él dice, pues, y que cada vez que se lo encontraba en estos últimos años, él le decía, yo me acuerdo que tú me diste eso, pero gracias a Dios que todo me lo ha perdonado y como que no le tenía que pagar. Entonces él dice, hay un reconocimiento de deuda, pero cuando él decía eso, yo decía, wow, yo no quiero ser cristiana, te lo digo. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y me parece que muchas personas pueden llegar al Señor, recibir el perdón del Señor, ¿verdad? Y olvidarse. No estamos aquí que tú vas a hacer una lista y tú te vas a ¿verdad?, a castigar por eso. No estamos hablando de eso. Pero en la medida de las personas que tú sabes que de alguna manera puedes ayudar, pues el Señor espera que nosotros le hagamos bien. Y muchas veces eso puede pasar dentro de las iglesias y dentro de nuestras familias, que somos perdonados, pero no se restaura la relación porque no hay una restitución. Y fíjate que Jesús no le dice, no, pues ya yo sé que tú estás pensando bien, ahora no, olvídate, no le tienes que dar ese dinero. No, Jesús dijo, oye, la salvación llegó a esta casa. Cuando esa gente recibiera, a lo mejor ni creía que Zaqueo se había arrepentido, pero le iba a hacer bien recibir de vuelta ese y que conocimiento. el ejemplo de Zaqueo es excelente y el trato de Jesús es bien revelador porque Jesús, siendo perdonador, atrajo a sus amigos y conquistó a sus enemigos. Yes. Con el perdón, él logró atravesar la barrera del corazón. Y es la manera en que la iglesia convencerá al mundo del amor de Dios. Francis Frangipane dice que el gozo de perdonar es el gozo de Cristo, que es el gozo del cielo. Yes. Y que una persona que no muestra en sí mismo que no perdona, que muestra en sí mismo que realmente no ha aceptado el perdón de Dios. La persona que realmente ha aceptado el perdón de Dios y se reconoce como un pecador perdonado, tendrá el gozo con el cual perdonará a otros. Pero me parece a mí que nosotros vemos personas con luchas con el perdón por 2 situaciones particulares. Me parece que en el devenir de esta conversación ya tú has soltado algunas antes de tiempo, pero que son importantes porque me parece que cuando no hemos resuelto estas cosas, luego tendemos a ir a conectarnos al engaño de perdonarme a mí mismo entonces. Así que resuelvo esto, Y voy a ir a dónde. Hablaba de alguien que no perdona y que muestra que no ha aceptado el perdón de Dios. Cuando alguien tiene luchas con cargas sobre el perdón, me pareciera que muchas veces estas pueden venir de procesos incompletos en los que no hemos sido obedientes u honestos. En Santiago, la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados unos a otros y orar para ser sanados. Y ahí mismo dice que la oración del justo puede mucho. En Proverbios dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y en Salmos dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y tú perdonaste mi maldad. La práctica de la confesión es una que realmente nos aterra y que la cogimos en el cajón aquel, abrimos el cajón, miramos que nadie mirara y zumbamos la idea de la confesión allá adentro. En favor de la apariencia, porque queremos entonces proteger lo que otro pensará de mí. Pero la pregunta es, volviendo al verso de la oración del justo puede mucho, ¿deberíamos tener expectativa de que nuestra oración sea como la del justo que puede mucho sin la confesión?
¿Ah? No, imagínate tú. Qué bueno que traes ese tema, porque ahora digo yo, parecería que estábamos aquí, Ajá. porque mientras ibas a empezar a continuar hablando, yo pienso, y la cantidad de personas que están luchando en la iglesia diciendo, no, pero Señor, tú sabes que yo no quiero perdonar, etcétera, ¿verdad? Cuando el Señor realmente te dice, Jesús, porque ese es nuestro referente, Jesús dijo, recuerda que si tú no perdonas lo que te han hecho mal, el Padre tampoco te va a perdonar. Que es un verso que a nadie le gusta y que no se quiere predicar en las iglesias y que se le hacen interpretaciones acrobáticas y gimnásticas muchas veces porque es fuerte. Yo hablo de las personas que están divorciadas de Dios en la iglesia. ¿Verdad? Yo digo, cuando usted se da este permiso, usted está decidiendo romper relación. Y puede ser que no lo estás viendo así, pero eso es lo que Jesús quiso decir. Esto es tan importante por lo que dice, porque mira, esto es como el sello. El sello de nosotros es eso, es perdonar, amar y reconciliarnos. Y entonces, como tú decías, si yo me doy la oportunidad o la ocasión de considerar, ¿voy a perdonar o no? Pues no he entendido el evangelio por un lado. Por otro lado, realmente me estoy perdiendo de la gracia de Dios, que es todavía más allá que vivir sin perdonar, me estoy perdiendo de lo que Cristo, de la vida abundante. Claro, que lo que Cristo pagó por mí. Mira, yo he tenido oportunidad de ministrar en ocasiones donde el Señor me dice a la persona, pregúntale a quién tiene que perdonar, etcétera. Esas son cosas, ¿verdad? Señor, pero a veces me lleva a preguntarle cuántos años hace. Y automáticamente cuando me dicen, el Señor viene y dice, has hecho esto, diciéndole no lo malo, sino lo bueno que se han perdido a través de los años a causa de abrigar esa falta de perdón. Porque cuando no perdonamos es como si nos quedáramos estacionarios en el pasado. Sí, la vida se detiene obligatoriamente. Y eso es bien terrible. Yo creo que Jesús, si algo, ¿verdad?, quiso en todo tiempo darnos ejemplo, era de eso. Cuando a él viene y Judas viene hacia él, Jesús no se dio oportunidad, aún sabiendo lo que estaba haciendo, de mirarlo de otra manera que decirle, amigo, con un beso de entrega. Pero la Biblia no lo dice, pero cuando yo lo veo, yo digo, Jesús estaba haciendo dos cosas, guardando su corazón y abriendo la puerta para Judas, diciendo, a pesar de que yo sé lo que tú estás haciendo, sí, manteniendo quien él es. Todavía nuestra relación es posible. Claro. Y si se hubiese arrepentido, qué lindo eso. seguiría. ¿Ve? Entonces, por eso es que yo digo que ese aspecto de la reconciliación es ese sello de amor incondicional que te digo, yo te veo, yo sé que fallaste, pero todavía podemos seguir andando juntos. Me parece que la otra razón de esta carga y lucha, que no es la confesión, está ligada al arrepentimiento sincero. Me parece que en el tiempo en que nosotros vivimos, y voy a utilizar un ejemplo. Dice el ejemplo de la fornicación que se me acaba de ocurrir ahora, no lo tenía escrito ni nada. Pero una persona que pudiera estar en fornicación pudiera tener problemas en su orgullo de reconocer que eso es un pecado. Así que al no querer reconocer que eso es un pecado por el placer o por el sueño, por la película que me hago de que esto sí me lo trajo Dios o esta es la persona o las razones que yo haya querido comprar. Si mi orgullo no me permite reconocer que eso es pecado, yo no voy a dolerme por desobedecer, no voy a avergonzarme por ese pecado, no voy a experimentar la tristeza por traicionar y defraudar el corazón del Padre y por lastimar la cercanía con el Espíritu Santo. Así que muchas veces lo que hago es que sé que no debo fornicar por lo que dice la iglesia. Así que vengo a donde Cristo, perdón. Pero estoy queriendo negociar con Él con un perdón sin ningún tipo de arrepentimiento, ¿ves? Que no me pone en el lugar correcto para que el Padre pueda venir y sanar y restaurar mi vida. Así que cuando estamos en estos dos lugares, donde en desobediencia no he querido confesar y no he querido hacer el proceso que a lo mejor va a provocar la sanidad general, no solo la mía, sino la del otro. O cuando no puedo hacer que mi vida reconozca mi pecado y pueda decir, dañé nuestra relación. Yes. Te herí, Dios soberano. Te siento lejos, Espíritu Santo. No puedo. Si yo no puedo llegar a ese lugar realmente, pues entonces tengo un problema serio. Porque entonces probablemente voy a empezar a comprar esa idea de decir, pues, si no puedo liberarme de esta carga, a lo mejor es que tengo que
que tengo que perdonarme a mí mismo. Y por ahí el enemigo se mete y empieza a sembrar ideas que simplemente toman lugar porque hubo falta de un proceso completo que tenía que hacerse. Ay, mira, mientras te oigo, pienso en la gente que viene y te dice, perdóname si te ofendí. Ajá, como que no. No, y yo puedo entender, por ejemplo, que quizá yo hago algo y de verdad te molestaste y yo no sé. Ajá. Y puedo decirte, a mí me parece que pero que a veces ofendí, es como una pero excusa para no pedir. pero me gustaría que me dijera, porque no lo quiero repetir, ¿verdad? Uh-huh. Pero si yo sé, estoy hablando porque esa es la mayor parte de los casos, es la persona que sabe y te dice, perdóname si acaso te ofendí. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice confiesa. Claro. Mira, la realidad fue que se me fue la mano, no lo pensé, no lo debía haber hecho, pero lo hice. Aún si yo pienso que yo no tengo la responsabilidad, o por decir una palabra, la culpa, por decir, digamos que yo diga que yo pienso que yo soy absolutamente inocente. Aún en ese contexto, el hijo maduro carga con la responsabilidad de ir y abrir el espacio para restaurar la unidad. Bueno, la realidad es que volvemos a lo que estabas estableciendo desde el principio, que nosotros no tenemos otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ¿qué te dijo Jesús? Jesús nos dice, si tú vas a ofrendar, estamos en el culto ahí, ¿verdad? Y tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate que no está diciendo que tú tuviste la culpa. Pues entonces deja tu ofrenda en el altar y vete y reconcíliate. ¿Por qué Jesús está diciendo que lo dejes en un lugar público? No es que la eches, no puedes ofrendar todavía. Así que la ofrenda tú la llevas porque eso es un regalo para el Señor. Así que te está diciendo, primero quiero que sepas que no estás bien conmigo. Ni siquiera con tu hermano, no estás bien conmigo. Lo segundo es que el poner esa ofrenda ahí le da oportunidad que si, por ejemplo, nosotros dos estamos en la misma iglesia y tú ves que yo puse la ofrenda al lado, tú dices, ok, Ada tiene que reparar algo, la voy a dejar. No es como que yo estoy mirando para poner lista, pero después tú vienes y me dices el próximo domingo o en la semana me llama y dice, Ada, tú ya pudiste ofrendar. No me tienes que decir ni que arreglé, porque tú me estás cuidando. No es porque a ti te interese saber todo lo... Pero tú me estás cuidando. Y si yo te digo, Frenchy, la realidad es que llevo un mes sin ofrendar. Tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Y da una oportunidad a que los hermanos cuiden, porque sin perdón no hay relación, y si no hay relación no podemos estar con el Señor, y eso es demasiado importante. Así que aún eso Jesús lo dijo. Está incómodo, ¿verdad? Sí. Esto está incómodo. Yo quiero compartir unas prácticas que yo tengo para el perdón en oración. Okay. Yo hace un tiempo empecé a practicar orar el Padre Nuestro, aunque no lo oro así normal, como un rezo, no un rezo, sino que como una guía. En cada parte me detengo y expando y elaboro. Como una guía, claro. Yo lo uso como guía. Entonces, cuando llegó a la parte de perdonar, pues entonces siempre hago esto mismo, ¿ves? Porque como les dije ahorita, es una práctica insistente en permanecer, así que a veces nos cuesta trabajo y yo he descubierto que esta manera me ayuda. Una de las cosas que yo en oración declaro y digo cuando estoy en este proceso del Padre Nuestro, empiezo diciendo: misericordia, perdón, gracia y bondad he recibido, y solo misericordia, perdón, gracia y bondad puedo dar. Yes. Y continúo: mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas y gobernadores de maldad. ¿Qué significa eso? Que yo no disparo para allá. Yo disparo para arriba. Yo llevo mi caso a la corte, donde... Hay una frase que decíamos mucho antes, no quiero ofender a nadie, pero decíamos, yo estoy hablando con el dueño del circo. Oh, sí. No con el resto de que está ahí. No con el resto de los espectáculos. Estoy hablando con el dueño, por no usar otra palabra. Y yo voy a la corte, a donde el que tiene autoridad y poder. ¿Por qué voy a perder yo el tiempo lacerando? ¿Entiendes? No. Yo voy allá y disparo para arriba para la corte. Sigo, haciéndome claro en mi mente que todo lo que Dios permite que ocurra en mi vida está ligado usualmente a cambiarme a mí. A veces nos gusta pensar que no, que Dios está permitiendo esto porque es que el otro lo necesita y qué sé yo qué. Y no asumo, como si fuéramos mártires. Ajá, y no asumo la actitud correcta que el Señor quiere para transformar mi vida. No. Yo abrazo y acepto que todo lo que está ocurriendo en mi vida es parte de un plan soberano perfecto que Dios está permitiendo para hacerme bien, aunque este escenario de hoy a lo mejor no me guste.
Y sigo, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Sí, Dios para la destrucción de verdad de la Biblia. fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí voy. Y ahí me detengo y digo, Señor, en esta hora, todo pensamiento de rencor, de autojustificación, de remordimiento, aferramiento a heridas, orgullo, sí, todo en esta hora yo lo llevo cautivo todo a la obediencia a Cristo Jesús, y mi decisión de permanecer en el perdón abre espacio para la legalidad con la que tú vienes y destruyes toda fortaleza que se haya podido crear en mi vida. Así que ahí voy y hago más o menos ese escenario de declaraciones, y entonces empiezo a mencionar nombres. Claro. Fulano de tal, yo lo bendigo, yo oro por su familia, yo oro porque tú lo prosperes, Señor, yo oro por la salvación de su alma, yo oro porque tú traigas. Y ese es el proceso que yo hago, esa es la parte más larga de mi oración en términos de pedir. Es la parte más larga, porque me lleva a ir con honestidad a esos pensamientos y decir, sí, está este pensamiento llegando, tengo que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, ¿ves? Sí, tengo que autoexaminarme, ¿me entiendes? Y tengo que a veces en la oración es una misma lucha, porque llega el sentimiento mientras estoy orando, y llega a flor de piel ahí en la misma oración. Y estoy ahí, lucho con él y digo, está bien, Señor, sí, te lo voy a entregar, ¿entiendes? Que es una batalla fuerte, porque lo hago algo en obediencia, pero hay veces que mientras lo estoy haciendo quiere venir, ¿entiendes? Sí. Quiere venir la batalla y hacerse a flor de piel en ese mismo instante. Y el Señor está tratando con tus emociones porque las estás exponiendo para eso. Porque es real. Y entonces, al yo reiterar mi decisión y llevar todo eso, escojo siempre ponerme en la brecha por el bienestar del ofensor. Mira, yo te voy a decir que si no te ha pasado, te va a pasar. Pero esas oraciones, después te das cuenta que muchas veces esas personas que nos han hecho algún tipo de mal, ¿verdad? Que nosotros lo estamos perdonando, etcétera, que ya estamos, pero que Dios nos dice que oremos por ellos. Muchas veces te vas a dar cuenta que ellos no tienen otra persona que ore por ellos. Esa es la realidad. Pero más que eso, lo que quiero decir que te vas a dar cuenta es que Dios va a responder tu oración. Amén. Eso es lo más extraordinario. Sí. Yo recuerdo una vez, tuve esa experiencia mientras estaba todavía en la iglesia de Arecibo, era con alguien de afuera. Y esta persona empezó a difamarme y a hacer una serie de cosas, una persona muy cercana que yo apreciaba mucho y no tenía ninguna razón para eso. Pero yo recordé lo que Dios me mandaba a hacer. Así que recuerdo que llorando yo dije, ok, yo le voy a perdonar, pero esto no es suficiente. Tú quieres que yo ore. Y empecé a orar según el Espíritu Santo me dirigía. Un día un domingo salgo de la iglesia y llega ella en un carro, ya no tenía carro, una persona también mayor. Y cuando llegó, todas las cosas que le faltaban y todas las cosas por las que yo había orado, pero que ella de verdad necesitaba, Dios las concedió. Y ahí yo dije, wow, Señor, a veces nosotros no entendemos que aquellos que se levantan como nuestros enemigos, posiblemente no saben cómo acercarse a ti, tampoco tienen alguien que pueda llevarlos delante de ti. Así que sé que esas oraciones van a tener muchos resultados. Sí, ¿no? Y siempre el resultado, ¿sabes cuál es al fin y al cabo? No es que solo Dios bendice a mi enemigo, Dios me bendice a mí. Claro. Me sana, me arranca lo enfermo de adentro. De momento descubro que esa persona que me ofendió, mi corazón está realmente inclinado para que Dios lo bendiga. Descubro entonces que el amor de Dios es tan poderoso que en un instante puede cambiar mi corazón, puede cambiar mi perspectiva. No significa que a lo mejor yo no tenga que reincidir y permanecer como quiera en mi oración más adelante, pero yo puedo ver que en la medida en que yo me acerco y oro y lo presento ante el Padre, hay disposición del cielo para sanarme. Yo creo que lo definiste bien, porque cuando el Espíritu Santo empieza a inspirarte, tú empiezas a mirar al otro, porque el Señor te lo va revelando. No porque tú estés buscando, pero cuando digo empiezas a verlo, empiezas a mirarlo desde los ojos del Señor. Claro. Y empiezas a amar, ¿verdad? Y esa es la idea. Y claro, y entonces tú, por eso es que uno dice, cuando yo te digo, Él no tiene otro, lo que quise decir que hubiese sido más propio es, Él no conoce al Señor, ¿verdad? No tiene esa relación que nosotros tenemos. Está carente de algo que nosotros tenemos. Y entonces ahí es como cuando Jesús miraba y decía, pues porque los veía como ovejas sin pastor. Y para ahí vamos. Ese es el tema que vamos, porque realmente el verdadero perdón es el perdón que asume la compasión de Cristo, que cubre el pecado y borra la deuda. Si miramos a Esteban, que ahorita lo mencionaste, que es tipo de Cristo, al ser apedreado, Esteban dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y Cristo en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y nosotros pudiéramos no entender necesariamente qué es lo que ellos quieren decir cuando están diciendo esas palabras, o podríamos interpretarlo desde unos escenarios que no tienen el contexto completo, ¿entiendes? Sí. La realidad es que, como tú mencionaste ahorita, si yo te presto mi iPhone, tú mencionaste el carro, y tú me lo rompes y me lo das para atrás y me dices, ay, perdón, yo te perdono, pero el iPhone no te lo sigue roto, ¿entiendes? Igual que el carro. Así que esto lo que trae es la realidad de que cuando hay una ofensa, hay una deuda que queda pendiente. Aunque yo te perdone, aunque tú me perdones, hay una deuda que todavía no se ha saldado. Y Esteban lo que está diciéndole a Dios mientras está siendo apedreado, porque como tú dijiste, Esteban había conocido la gracia, Esteban está diciendo, Señor, esto, saldo está. Que sea como si no pasó. Saldo. Aquí no ha pasado nada, Señor. Ajá. Borra esto. No les des el pago que les corresponde en tu justicia. Que esa es la parte. Es la compasión de Cristo en la cruz. Cubriendo la falta. Que dice, no es yo te perdono, yo te bendigo. No es eso. Es que yo intercedo por todo lo que tiene que ver con tu vida, la agenda del reino. Yo cubro tu falta. Exacto. Voy a cubrirte la falta. La borré por completo. Y ese es el escenario que queríamos extender del perdón de Cristo, que es mucho más vasto que lo que nosotros vemos en la cultura cristiana actual, que muchas veces dice, perdono, pero yo por acá o tú por allá, o que está en prácticas que realmente no proveen para la restauración de la unidad. Yo sé que hay tiempo avanzado, pero imagínate, si tenemos todavía personas maduras o que deberían ser maduras porque llevamos muchos años en la fe, que se ofenden porque a lo mejor tú estabas tan distraído que no lo saludaste y lo tomas como una razón para sentirse ofendidos. Pues entonces necesitamos un avivamiento del amor de Cristo en medio de nosotros. Amén. Eso es lo que necesitamos. Yo no te lo he dicho a ti, pero a algunas personas yo les he dicho que nosotros necesitamos un avivamiento de perdón. Eso es. Que nosotros necesitamos un avivamiento de aprender a mirarnos a nosotros con los ojos de la cruz. Los ojos de la compasión de Cristo que llega hasta allá arriba por tu destino. Que llega hasta allá arriba por el bienestar de tu vida. Es ese mismo escenario que se trepa a la cruz. Es ese escenario porque la Biblia dice que hay dos cosas que Dios busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad y busca hombres en la brecha. Gente que se metan en el boquete y digan, manda los flechazos para acá, ¿entiendes? Yo estoy aquí, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Y son las únicas dos cosas. En la medida en la que yo decido perdonar alineado al corazón de Cristo, mi vida debe estar llena de esa compasión que gobierna mi carne, que gobierna el yo, y entonces me permite interceder por la agenda del reino para con este ofensor asumir su deuda, porque la realidad es que en el verdadero perdón de Cristo, el ofendido asume el costo de la deuda cuando renuncia a su derecho de justicia y permite que la compasión de Cristo me ubique en la brecha por su agenda para con el ofensor. Y esa es. Porque cuando te das cuenta realmente, yo siempre digo que cuando me da un ataque de santidad, y cuando digo ataque de santidad es que empiezo a pensar que yo soy más santa que los otros. Eso es que me refiero con el ataque de santidad. Señor. Ahí rápido yo digo, espérate. Señor, tú me perdonaste esto, y no es que estoy pescando para sentirme, no, es para colocarme en la perspectiva correcta, ¿verdad? Y de momento te das cuenta que realmente estabas mirando muy mal y te fuiste, ¿verdad?, de lo que es correcto, y entonces te ayuda siempre. Yo digo, siempre que usted se sienta muy santurrón, recuerde lo que le perdonaron. Y así usted puede extender gracia. Claro. Ahí tú puedes extender misericordia, ahí te das cuenta que realmente lo que Dios puso en ti, tú se lo puedes dar al otro. Y realmente en eso se da evidencia. Después de todo, la Biblia lo que nos dice que Jesús vino a dar evidencia del amor del Padre. Entonces me parece que Puerto Rico, Hispanoamérica y de donde quiera que nos escuchan necesita más de esa manifestación. Y para eso estamos los hijos ahora, para trastornar el mundo con el amor y el perdón de Cristo. Amén. Hay un ejemplo que nosotros tenemos en Puerto Rico, que es muy especial. De hecho, yo me recuerdo, en algún momento yo fui a Panamá con una gente de Costa Rica, en un viaje misionero, fuimos a Panamá a ministrar un fin de semana a un congreso. Y yo me recuerdo que cuando yo llego allá, estamos en Chiriquí, en Panamá. Y yo llego allá y empiezo a hablar con la gente. Yo siempre, pues, iglesia independiente, nosotros venimos de una cultura a lo mejor un poco menos tradicional que otras personas. Allá eran así de pantaloncito, camisita y corbata. Y estamos allá en ese fin de semana. Y yo me recuerdo que estoy hablando con uno de ellos
Y yo le digo, sí, yo soy de Puerto Rico. Y me dice, ¿de Puerto Rico, varón? Y yo, sí, de Puerto Rico. Y me decía, ¿y usted conoce a Gille? Ah. Y yo le decía, fíjate, no lo conozco, pero vivo como a 15 minutos del canal. Y me dice, ¡ah! ¡Qué bendición, varón! ¡Qué bendición! Porque allá en Panamá, fíjate, Gille era... Sí. Fíjate, y nosotros, Gille es, no en Panamá, Gille fue, ¿no? Y para nosotros es un referente. Nosotros, probablemente tú conoces la historia de Gille, con el asesino de su hija, ¿verdad? Que Gille se metió en un ayuno por la vida del asesino de su hija. Le escribe, va a la cárcel, lo visita, le predica, se lo gana para el reino, lo mentorea. Y ese en el escenario de mayor dolor, en su misericordia, el gozo del Señor nos permite revelar a Cristo de esta capacidad. El contexto del verdadero perdón, donde no hay espacio para mis justicias, ¿entiendes? Sino para su agenda, donde no puedo escapar de lo que su amor me invita, donde escojo su compasión e intercedo por su deseo, porque el verdadero perdón es incondicional. Yes. Por eso es que Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, mientras nosotros sigamos cultivando nuestro yo, como dijiste en algún momento, si nosotros cultivamos ese yo, pues nunca vamos a poder vivir, ¿verdad? La vida que Cristo compró para nosotros. No vamos a poder crecer conforme a ese ser espiritual que es el que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos otra vez al Señor. Y es bien importante en este tiempo, volvemos y decimos, centrarnos en Cristo. Amén. Centrarnos en Cristo. El mundo necesita, pero esto es a gritos. Quizás no gente que se sepa tanto la Biblia, aunque no la sabemos, ¿verdad? La practicamos. A lo que voy es quizás no es tanto personas que me vengan a recitar toda la Biblia, sino personas que vivan la Biblia. Amén. Personas que de verdad las puedas mirar y sean un agente de referencia. Porque cuando miras a Cristo, realmente él decía, oye, ustedes escucharon que esto fue dicho, pero la realidad es que la mayor parte de las veces tú lo ves interactuando con las personas en su diario. Y lo que pasa es que él rompía con todos los parámetros por la manera en que vivía, por quién era él. Se distinguía como rabino porque se vestía como rabino. Así que todo el mundo sabía que era maestro, pero su vida ponía en práctica las enseñanzas. Y yo creo que necesitamos eso. Amén. Necesitamos eso. Y en el contexto del perdón, para cerrar, me parece que como aquella postura que me comentaba el pastor Edwin Durán, nos es provechoso hacer provisión de antemano para no mediar consideraciones a la hora de reconocer nuestro pecado o de perdonar, cualquiera de los dos lados que estemos. Que no ponga en jaque la postura que me hace aceptable ante el Padre, predisponerme a la confesión y a la restauración de la unidad. Abrazar la compasión de Cristo que perdona, que asume la deuda del ofensor y que se dispone en la brecha para cubrir e interceder por la agenda del reino para con la vida del que nos ofende, sin importar el contexto. Y yo creo que en este tiempo, cuando tú miras lo que se llama tantos problemas de salud mental, yo creo que es más un problema del corazón. No estoy negando que hay condiciones mentales. Claro. Pero la realidad es que cuando lo miras, tienes muchas personas que no tienen una identidad. No tienen una identidad porque no tienen un agente de referente en cuanto a lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la valía. Y en este tiempo, si nosotros de verdad empezamos 1, 2, 3, 4, eso se va regando. Yo me acuerdo en los 70, esa era la orden del día porque estaba el gran avivamiento y no importaba si eras católico, si eras pentecostal. O sea, la gente se conectaba todo el tiempo porque habían decidido poner a un lado lo que son las diferencias y centrarse en el amor de Cristo. Yo creo que eso viene de camino. Amén. Y es necesario para nosotros entender eso en este tiempo, que sí, que con miras a lo que Dios quiere hacer, porque todo lo que ocurre en el octágono nace y es proyectado en relación a la agenda del reino. Así que la intención que nosotros perseguimos aquí es posicionarnos en el lugar de un Pentecostés. Yes. Es posicionarnos en el lugar de la iglesia primitiva y posicionarnos en el lugar que agrada al corazón del Padre. Así que es necesario, como ellos, que decía que tenían todas las cosas en común, unánimes juntos,
que nosotros tengamos la disposición de dejar esas diferencias a un lado y de restaurar esa unidad. Sí, juntarnos. La realidad es que cuando miras a los discípulos, no tenían esa disposición a menos que estuviera Jesús entre medio de ellos, ¿verdad? Así que Él los mandó a orar a Jerusalén. Y cuando tú ves que están por 10 días juntos, ahí es que se genera esa unanimidad, pero es una decisión. Si nosotros no tomamos esa decisión, no va a pasar. Y tengo que decirte que esa disposición de la iglesia primitiva de tener todo en común sin que sea un mandato. No hay mandato en la Biblia a esos efectos. Está allí, esa fue la regla de ellos de familia. Eso es extraordinario. Eso es Cristo. Claro, es Cristo. Entonces, porque realmente Él no tenía nada de Él. Era así. Pero yo creo que todavía en este tiempo nosotros podemos llegar así. Es un reto, pero el reto es morirnos y dejar que Cristo viva en nosotros. Amén. Bueno, Ada, Dios mío, Fechi, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido en tu tan ocupada agenda. De verdad que ha sido más que un privilegio, un gusto, no solo por la sabiduría que el Señor te ha dado y el conocimiento que tienes para compartir, sino por el poder compartir este ratito también en amor y en amistad, ¿verdad? Y poder añadir a esos recuerdos bonitos que hemos tenido a través de los años. Te abro el espacio para en cualquier momento. Ya te dije que me gustaría que el próximo año podamos venir y hablar un poquito de lo que es la plataforma y un poco más a fondo de lo que es todo el asunto de la candidatura. Pero no solamente para eso. Si existe algún otro tema que está en tu corazón, quiero que sientas que esta es tu casa, que estamos súper agradecidos de que nos hayas dado esta oportunidad y que pues que deseamos que el Señor te bendiga, te prospere y que te lo devuelva en favores y abundancia del cielo. Pues muchas gracias. Yo creo que el Octágono viene a llenar un espacio que era muy meritorio. Así que de verdad he estado orando por ti, por el equipo. Yo creo que Dios tiene grandes cosas y apenas esto es un destello de lo que el Señor va a hacer. Amén. Y lo va a hacer porque es necesario. Amén. Entonces, todos los que nos están sintonizando, usted tiene que compartir esto. Mire, no perderse ninguno de los episodios y hablarle a otro. Con toda posibilidad, usted puede tener un compañero de trabajo, de escuela, un vecino, un amigo, un familiar que no quiere saber. Y aquí se puede enterar de quién de verdad es el maestro. Muchas gracias. Bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos el habernos concedido de su tiempo para ver nuestro episodio número 2. Si todavía no has tenido la oportunidad de ver el episodio 1 junto al Pastor Montijo, te recomendamos que saques un ratito y que le des oreja, que de seguro te va a edificar. Recuerda que estamos en todas las redes: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Así que suscríbete en YouTube, comparte nuestros links y comparte nuestro contenido a tus familiares y amigos. Y recuerda, en el Octágono, solo lo verdadero permanece. Dios los bendiga.